Bienvenidos a este programa 60 años especial de Canal 5. Vamos a hacer un recorrido por estas 6 décadas con invitados muy especiales que forman parte de la historia, del crecimiento, de la evolución que ha tenido el canal en estos 60 años. Desde 1963 ahora, 2023, y tenemos, por suerte, ¿no?, el honor de poder estar aquí, formar parte, Paula, y recibir a una gente de la cual seguramente conocemos mucho. Totalmente. Vamos a comenzar hablando de ella, nuestra primera invitada, que es una mujer que ha cumplido varios récords, vinculados sobre todo con el hecho de ser la primera mujer panelista en un programa de fútbol en la televisión nacional, en un programa muy especial que tuvo una longevidad increíble. 47 años, inclusive, está dentro del libro Guinness. Ella es Silvia Pérez. Bienvenida, Silvia, un placer. Muchas gracias, un placer estar acá en este canal que nos trae tantos recuerdos y reencontrarnos con tanta gente con la que trabajamos, ¿no, Sergio? Exacto. Pero tú también estás dentro del premio Guinness, digo, o sea, bueno, te abarca también, incluso como mujer. No, porque, bueno, eso no sé, nunca lo hicimos, pero yo trabajé 18 años en Estadio 1, pero ya había trabajado antes en el informativo de Canal 5, de este canal, 7 años más o menos, o sea que tengo unos cuantos añitos en este lugar. Me imagino que muchas historias, algunas anécdotas que iremos revelando. Vamos con el siguiente invitado. Se trata, de un hombre que también vino a desestructurar, a cambiar un poco la jugada, porque fue el primer hombre en televisión que cocinó en la pantalla chica y se ha mantenido durante varias décadas en este canal, luego en otras pantallas, pero siempre con su impronta tan particular, su versatilidad, sus palabras que ya son como un sello y una marca registrada. El hecho de los conmino, por ejemplo, creo que a todos nos lleva a una asociación directa con Sergio Puglia. Bienvenido, Sergio. Un placer estar acá, realmente, un placer estar maravillosamente rodeado. Me imagino que está lleno de fantasmas divinos. Está lleno de fantasmas divinos y lo más importante es que esto fue mi mejor escuela. Eso es muy importante, humanamente y profesionalmente. Qué lindo. Nuestra siguiente invitada en este especial 60 años fue una mujer, es una mujer que trabajó en los teleteatros de Canal 5. Sí, hacer teatro en vivo es normal, pero hacerla en televisión, hacerlo con una gran cantidad de gente, un elenco enorme, actuar en vivo donde no se podía grabar, no se podía editar, no se podía borrar. Ella es Lilian Olagaray. Bienvenida, Lilian. Muchas gracias. Qué maravilla, Lilian. Estuve investigando un poco y participaste en más de 80 teleteatros en vivo. Exactamente. Y protagonicé una cantidad. Esta era mi casa. Estábamos todos los días acá porque salía 2 veces semanalmente, 2 veces a la semana. Y se formó un equipo tan formidable, éramos como 40 en el elenco, un elenco que se dividía porque imagínate, teníamos que aprender la letra, salir en vivo en la primera etapa. Eso duró 5 años en Canal 5. Desde que se inauguró, el director era el hijo del que creó la Comedia Nacional, era Justino Zavala Carvalho. Lilian, y ustedes venían entonces, no venían a hacer televisión, venían a hacer teatro. ¿Cómo había alguna diferencia en...? Y sí, hay diferencia entre hacer teleteatro y hacer teatro. Por supuesto, pero hacer teatro para televisión... Pero aprendimos muchísimo. Esto fue, mirá, estoy de acuerdo contigo, esto fue para mí una maravilla, porque yo hacía teatro todo el tiempo, hice 60 años teatro, hacía televisión y hacemos radio en CX26. Claro. Que todavía afortunadamente se pasan cosas. Y realmente eso fue una formación brutal, más que la escuela de teatro que hice. Canal 5 para mí fue muy formativo. Se creó un grupo en el que no solo éramos actores, y era una fuente de trabajo maravillosa para los actores, 40, más lo que se invitaban cuando se necesitaba gente, sino que había escenógrafos,
había la gente de cámaras, por ejemplo, recuerdo a Echenique y a Pacífico con mucho Echenique. cariño. Echenique. Ojalá esté viendo ojalá vea el programa. Esto va a pasar muchas Sí, veces durante sin todo duda. este especial 60 años, No, ¿no? porque además hay un montón de figuras que me imagino que forman parte de la historia de los tres. Exacto. Mencionabas un poco, Sergio, el hecho de, animarte a hablar de cocina en televisión siendo Sí. hombre, que no se hablaba tanto. No. Y esto ocurrió después de que vos volviste a Uruguay de un tiempo en el exterior, Sí, ¿no? yo después de haber vivido 18 años fuera, en la República Argentina, y volví al país por razones particulares y personales, es decir, y familiares, y ahí dije, ¿qué hago? Y empecé a dedicarme a lo que sabía y para lo que había estudiado, que era la cocina y la hotelería y el turismo. Pero en un momento dado se me ocurrió crear un programa de televisión, porque cuando yo dije, tenemos que de alguna forma, vi el panorama y dije, tenemos que de alguna forma mostrarle a la gente, darle a la gente la posibilidad de que se dé cuenta, tome conciencia de que la cocina es un hecho cultural y que forma parte del patrimonio y que no es solamente llenarse la panza. Entonces, bueno, se me ocurrió, hablando con un gran amigo mío que era Miguel Brasco, que era el director y dueño de Cuisine Van en Buenos Aires y que tenía en la revista un espacio que se llamaba el Club de la Buena Vida, me pareció, le pedí prestado el nombre, le pregunté si estaba registrado acá, me dijo que no, y entonces yo le pedí prestado el nombre y empecé a hacer el Club de la Buena Vida una vez por semana, los jueves a las 7 de la tarde, una cosa así. Y así que lo hice durante un año, pero seguro, era poner plata para hacer televisión. sí. No, Los no. días anteriores a la grabación o la salida al aire. Era todo, en vivo. No, era grabado, lo hacíamos en el Luciano Federico. ¿Dormías bien? No, me moría de miedo, De nervios. pero de nervios, no sabés lo que fue. Yo hasta hoy empiezo un ciclo y me muero de nervios. Me siento a grabar, el público invita y me muero de nervios. Qué lindo No te eso. creas, las mariposas en el estómago están presentes permanentemente. Qué bueno saber que no me pasa lo mismo. El día que no la sienta, ahí Claro, me obvio, voy a es otra así. cosa. Eso habla un poco de la pasión que Sí, sí, tienen, ¿no? totalmente. Y en tu caso, Silvia, también, el hecho, de animarte a hablar de fútbol en televisión en otros tiempos, en una mesa muy polémica, con figuras de verdad que muy fuertes, y allí tú con tu impronta lograste ganarte un lugar, el reconocimiento y el cariño del público. Claro, igual yo te voy a ir a lo anterior, a cuando empecé a trabajar en el informativo de Canal 5, que eso sí fue como una revolución, porque fue la primera vez que una mujer hablaba de fútbol en la televisión. Y estaba Primer Informe, vos te acordarás, Sergio, que era un informativo. Fue la primera revista informativa que hubo en el Uruguay. Exacto. Que conducían Fernando Vilar, Daniel Bianchi, Rosario Y Castillo. Rosario Castillo. Porque antes no había, el informativo era una cosa muy seria, que un señor te contaba las noticias, hasta que vino Primer Informe, el productor era Hugo Brugnini, y fue una cosa espectacular. Y yo empecé a trabajar ahí haciendo la parte deportiva con José María Mancilla. Entonces decía, no, hay una mujer que habla de fútbol en el 5. Y ser la hija de mi padre, que fue un ex periodista, técnico, jugador, me daba cierto crédito, porque el andar a lavar los platos era lo más común en ese Claro, momento, ¿no? imagínate, claro. Y comparto con Sergio lo que decía del factor humano, ¿no? Porque en aquel momento en el canal había muchas carencias técnicas, digamos, ¿no? Yo muchas veces fui a hacer notas con los jugadores a los aromos, a los céspedes, y llegaba acá a editar y no había funcionado el micrófono y tenía que volver, y cosas así pasaban constantemente. Y eso hacía que lo humano fuera muy importante, y que después cuando uno se iba a trabajar a otro canal, como nos pasó a casi todos, ya tenías una escuela, una cosa que te permitía Sí. que te fuera bien, porque La acá... gimnasia era fantástica, porque no solamente era que no te funcionaba el micrófono cuando lo grabaste, sino que también podían meter el dedo mal y borrarte la nota, o agarrar un cassette y pasarle por arriba para otra cosa, porque la habías dejado ahí de costado y en el apuro agarraban otra cosa. Es decir, se vivió todo, pero todo se vivió en un nivel de comprensión, de acercamiento que te permitía superar absolutamente todos los percances. Te cuento, perdón, porque Sí, ahora me claro. acordé de una anécdota que está muy buena. Fui a Los Aromos, hice las notas con los jugadores de Peñarol, y cuando llego a editar, resulta que había salido lo que el futbolista me respondía, pero no había salido mi pregunta, porque al mover el cablecito estaba mal. Entonces el editor me dice, ponete en la cabina y hacé la pregunta. Y lo ponemos, perfecto.
pero la diferencia entre el viento de los Entonces, aromos exacto. y la cabina era abismal. Entonces otro compañero se mete conmigo No, en la hacer cabina viento. y hace el viento y quedó espectacular. Así trabajábamos en Canal 5 en aquellas épocas. Vivian, ¿cómo eran los sonidos entonces en esas obras de teatro, además dirigidas por Hubert Salcedo? Sí. Creo que todas. No todas. No. Teníamos un equipo de directores enorme. Equipo de directores. Pero claro, en aquella época directores de teatro, Juan José Brenta, Laura Escalante, Hubert Salcedo, Mario Morgan, había equipos de directores. El equipo, digamos, actoral, la mitad mujeres, la mitad hombres aproximadamente. Después teníamos escenógrafos. Hubert lo nombraron productor del teleteatro, Sí. ¿no? Entonces él tenía que elegir las obras, armar los elencos, dirigir algunas obras, porque ya te digo, había otros directores, los cachés. Era mágico lo que estábamos haciendo, porque era muchísimo trabajo, pero como decían ellos, se hacía con mucho amor y con mucha frescura. Al principio eran directamente, es decir, lo hacíamos en vivo. No te tocó hacer de viento. No. Pero Pero ¿sabés lo que nos tocó? Ya cuando hicimos La Ama del Perrito, que ustedes, me recuerdo ahora, que ustedes mencionaban, fue una cosa muy interesante porque se les ocurrió poner un violinista en vivo, que después fue un violinista que en Europa tuvo una trayectoria impresionante, no me acuerdo del nombre, lamentablemente, pero improvisó durante La Dama del Perrito y fue maravilloso, Lindo. porque no solo nos servía a nosotros actores, porque improvisaba con una sensibilidad, fue una idea fantástica esa. Hicimos los mejores textos del Teatro Universal, Viaje de un largo día hacia la noche, que muchos años después yo la hice en teatro, pero la hicimos acá. Hicimos Miller. Estrenamos obras de Miller que todavía no se habían hecho en el Uruguay, como Después de la caída, como Todos eran mis hijos. Hicimos los más grandes de Estados Unidos. Hicimos El zoológico de cristal. Hicimos en España, por países, hicimos García Lorca, hicimos Pirandello, es impresionante. Impresionante. Trataba de recordar ayer los títulos que hicimos. Después hicimos también adaptaciones de cuentos. Por ejemplo, hicimos Otra vuelta de tuerca de James. Y Lilian, ¿cómo era la gente, el público en la calle? En la calle y en el interior. Y ahí va, y teniendo en cuenta además que Canal 5 tiene este alcance nacional, lo tenía en su momento. Sí, no se conocían en el interior mucho. Exacto. Cuando hacíamos teatro, cuando íbamos a hacer teatro en el interior, nos conocían mucho por el teleteatro de Canal 5. Qué lindo. también. ¿Y ustedes cómo vivían esa llegada a nivel nacional? Porque de verdad que lo que Bueno, tiene Canal 5 era- justamente es una llegada a todo el país, a los 19 Era departamentos. el canal. Uno no era consciente de esa situación. Verdad. Pensando, siempre en Montevideo tuvo un grave problema y es esa cosa macrocefálica que pensó que empezaba y terminaba el país en el límite de la ciudad de Montevideo. Cuando en el departamento de Montevideo, cuando uno iba al interior, yo iba mucho al interior porque iba a hacer cenas a beneficio de escuelas de discapacitados y escuelas y a distintos colegios, distintas cosas, iba a dar clases. Entonces directamente ahí me daba cuenta, cuando empecé a ir al interior, me estaba dando cuenta de lo que significaba llegar en forma inmediata a todo el país. Pero el cuento mayor A ver. es muchos años después. Yo ya no estaba en este canal, entro al hotel Four Seasons en Buenos Aires, y su gerente de comercial y uno de los número uno del hotel me está esperando en la puerta del restaurante y me dice: para mí es un honor recibirlo, porque para mí usted forma parte de la mejor historia de esto. Y yo decía, mientras el tipo me hablaba, ¿de dónde ¿y me este conoce? de dónde me conoce?
¿qué me viene a contar? Y no, y usted me va a permitir que recibirlo y que sea el invitado, y además de todo eso, que yo me saque una foto con usted, porque mi madre y mi hermana, y entonces yo dije en un momento, pero ¿de dónde me conoces? Y me dijo, cuando yo era chiquito, yo era de Concordia, y miraba Canal 5, y le anotaba las recetas a mi madre en el programa suyo de cocina. No te puedo creer. Qué Es divino, maravilloso qué maravilla, eso. qué maravilla. Es maravilloso. Olivieri hoy es un personaje en el mundo del espectáculo en la Argentina y además de eso es gerente de ventas del Bolsillo. Y realmente yo me quedé asombrado. Ahí te dabas la dimensión, la verdadera dimensión de lo que era el canal, que era el único que llegaba a todo el país. A todo el país. Claro, Y en tu- ¿viviste? Es que, claro, porque en ese momento no estaban los cables que llegan hoy al Seguro. interior. Éramos Canal 5 y la red de Y la red de televisoras. televisión. Entonces, las veces que fuimos con la gente del informativo al interior, te sentías Susana Jiménez, ¿entendés? Porque la gente nos adoraba, claro, porque almorzaba con nosotros, o sea, éramos parte de su casa y de su familia. Además era el único canal uruguayo, y ellos, no te olvides que en el caso de las fronteras secas o en la frontera con el litoral, había una penetración de la televisión argentina y la televisión brasilera. Claro. sí, Así sí. que ellos veían o Canal 5 y lo brasilero o lo argentino. Perfecto. Vamos a hacer una brevísima pausa en este especial. Obviamente que esto es el comienzo. Sí, tenemos un montón de anécdotas para contar de estos protagonistas que forman parte de la historia de los 60 años de Canal 5. Ya venimos. Seguimos con este primer encuentro del especial 60 años por la pantalla de Canal 5 con estos invitados que la verdad nos quedaríamos horas charlando, Leo. Absolutamente. Deporte, gastronomía, cultura, teatro, de todo. Seguramente muchas cosas van a ir saliendo, muchos recuerdos van a ir apareciendo durante esta charla en este primer especial 60 años. Quiero preguntarle a Silvia, que ya un poco lo has comentado, ¿no? El hecho de que ocupaste un rol disruptivo, el hecho de ser mujer, hablar de deporte, ¿cómo era la repercusión en la calle? ¿Cómo era la repercusión justamente después de que participabas de esas polémicas que a veces se elevaba el tono? Porque era complicado participar de esa mesa, Silvia. No, bueno, en realidad siempre cuento también que cuando Sánchez me llamó para incorporar una mujer a Estadio 1, que hoy lo valoro muchísimo. Yo en ese momento, era el año 2000, no me di mucha cuenta, pero para un hombre conservador como era él, poner a una mujer en su mesa fue una cosa impresionante. Y yo le pedí una semana para pensarlo, porque no me veía en esa mesa donde todos golpeaban la mesa y gritaban y estaba popes del periodismo. Y me llamó la semana, le pedí otra semana, él no entendía nada. Y bueno, al final fue mi jefe en el diario El País, Jorge Sabia, que me dijo, vos sentate ahí, decí lo que pensás y ya está. Y bueno, y eso fue lo que hice 18 años y la verdad la pasábamos muy bien con los compañeros. Además, en realidad las discusiones eran discusiones de verdad, no era... Pero eso te iba a preguntar, ¿se apagaba la cámara y estaba todo bien o te quedabas No, a veces enfrascada con Bardanca nos quedábamos muy enojados, a veces hasta la otra semana. Pero Sánchez era sobre todo un gran showman, ¿no? Yo creo que él era... porque en todo lo que hizo en su vida fue un gran showman, él fue un gran árbitro de básquetbol, yo no lo vi arbitrar, pero me han contado, llegó a arbitrar finales de los Juegos Olímpicos, o sea, era realmente un muy buen árbitro, pero además tenía esa cosa de él en todo lo que hacía. Por ejemplo, lo insultaban de la tribuna en una cancha de básquetbol, él paraba el partido, iba y le explicaba a la persona por qué había cobrado tal cosa. Y ese mismo showman era después en Estadio 1. Claro. Tengo fotos de que estamos todos abajo un paraguas en la mesa, por ejemplo, cosas así que él, locuras que él inventaba, ¿no? Bueno, el hecho de medir 1,80, 1,90 seguramente te ayudó. No, realmente la pasaba muy bien con los compañeros. Sergio, yo te encuentro Quiero decir como... una cosa sobre Sánchez Padilla. Indudablemente, la descripción que ella hizo, el haberla convocado, también hablaba de la inteligencia y de la visión de Sánchez Padilla. Es decir, cómo dio ese paso
gigante de colocar a una mujer en una mesa de machirulos, porque la mayoría eran muy machirulos. Mirá que yo los tuve después en un Puglia Invita que hizo historia en este canal, porque de ahí sale el famoso libro de Fernando Andach, donde habla de la mesocracia uruguaya cuando estaba todo el mundo sentadito. Sánchez, Muñoz, Kessman, el pájaro que ahora vive en Francia y el director técnico de la selección uruguaya que habían ganado la Copa América y las cosas que dijeron esos hombres. John Núñez y Pájaro Cansari. Exactamente, el Pichón Núñez y Pájaro Cansari. El único con mente open mind era el pájaro, los demás. Termina el programa diciéndome, cuando yo planteo el tema del mundo gay, porque Pasarela no quería jugadores gay en la selección y todo demás, termina ese bloque del programa con Sánchez Padilla gritándome, ¿pero vos qué querés? ¿Que la selección sea un cotorroncho? No, bueno, cotorroncho... era una cosa que vos decís. No, bueno, cotorroncho... Era una de sus expresiones. Ese término te lo... Era una de sus palabras predilectas. Así como con Mino era la tuya, él era cotorroncho. Yo te iba a preguntar, Sergio, ¿qué papel jugaba la cocina en ese momento? Porque hoy por hoy, digo, la cocina es gourmet, hay una enorme cantidad de productos, hay cocina saludable, se fue diversificando. Las mantecas, etcétera. Sí, sí. ¿Cómo era cocinar? ¿Para qué se cocinaba en esa época? Mira, el Uruguay tenía un molde. Había tenido en la televisión uruguaya, en los diferentes canales, a mujeres. A Gori Salaberry de Reilly, a la señora de Bocardi y además de eso a la señora Elenita Hughes de Moore Davis. Es decir, que Cordon Bleu. Así que directamente estaban ellas, lo único que cada una con su impronta había marcado como que la cocina era un lugar femenino, como que la cocina era un lugar hogareño, que el rol de la mujer era estar en la casa cocinando para alimentar y todo un montón de cosas, y de la noche a la mañana aparece un tipo que te dice directamente que la cocina es un arte universal, que es una forma de comunicación, que es un hecho cultural y que hay que directamente empezar a bucear en qué comemos y por qué comemos. Porque lo que pasa es que la mayoría de los uruguayos comían empíricamente. Pensaban que nacíamos con el asado y nos moríamos con el asado. Y lo único que... El Uruguay y el asado era sinónimo de... Pero nuestra cocina y nuestra cultura bajó de los barcos. Exacto. Es decir, nosotros no tenemos profundas raíces indígenas que nos hayan marcado como en el Perú o con México. Así que yo lo que propuse fue, de alguna forma, empezar a bucear en nuestra propia identidad. Porque lo que yo quería era que Uruguay empezara a darse cuenta qué éramos gastronómicamente. Por eso decía que era un hecho patrimonial. Y después, con el correr de los años, hablé del patrimonio inmaterial. Ahí me cacheteó todo el mundo, dijo que yo decía pavadas, pero por suerte el arquitecto Inda, que fue presidente de la Comisión de Patrimonio, terminó cuando festejó los años diciendo, pensar que cacheteamos a Puglia hace 30 años y hoy hablamos de patrimonio inmaterial. Y lo hablamos no solamente para la cocina, sino lo hablamos para el tango, para la danza, para todo. Y eso es muy importante. Así que la cocina pasaba por mi manera de ver la cocina, que era un punto de encuentro, por cómo se debía cocinar en función de lo que íbamos, cómo podíamos aprovechar las materias primas y cómo aquella materia prima que el uruguayo obtenía naturalmente, que era la carne, bueno, se podía hacer de diferentes formas, no solamente frita o a la plancha o en la parrilla. Y que además la compañía de la carne no tenían por qué ser carbohidratos, porque la papa y el muñate, dejate de jorobar, son muy ricos, pero ¿por qué no comemos un poquito más de verdes? ¿Y por qué no empezamos a tener una dieta más equilibrada para balancear después cómo? Y entonces ahí empezaba todo, pero empezaba todo en una cocina amistosa, donde no solamente cocinaba yo, sino que venía gente y yo mientras tanto charlaba y hacía lo que hacía en mi casa y hacía lo que había visto en el mundo. Dame batiendo esto mientras yo hago esto. Y entonces eso fue un poco, creo, que lo que catapultó a el éxito que tuvo el programa durante muchos años. El programa empezó siendo una vez semanal y después de ahí, porque yo debuté en la televisión con La Democracia, y después del primer gobierno de Sanguinetti, en el segundo gobierno vino Frade,
Y tengo que agradecerle ¿Verdad? a Frade, ¿Verdad? tengo que agradecerle a Frade como director, porque yo fui a su dirección a decirle que no hacía más televisión, porque era una pérdida de plata. Y él me dijo, la forma en que uno puede tener un éxito o consolidar ese éxito, transformarlo en permanencia y ganar dinero es teniendo una tira semanal, porque es como una gotita de agua todos los días. En aquel momento los canales no tenían la mañana, porque veníamos de la época de las restricciones y veníamos de un montón. Y me dijo, mi proyecto es volver a que el canal tenga una mañana, así que te ofrezco que hagas un programa, un magazine gastronómico a la mañana. Y ahí nace el Club de la Buena Vida. Impresionante cómo todo se fue dando, ¿no? De alguna Sí. manera cuadrando. Una cosa increíble. Y fue una maravilla el éxito, la penetración, y bueno, y ahí hasta ahora. Quiero preguntarle a Lilian sobre una visita muy especial que tuvimos acá en la pantalla de Canal 5 y que tú también fuiste protagonista, de Charles Aznavour. Sí, eso fue muy interesante. Lo conocí a Charles Aznavour porque en esa época estábamos trabajando acá. Y el 4, el 10, el 12, todos se disputaban a Charles Aznavour. Pero yo sé exactamente qué pasó. Aquí había un programa que tenía que ver con los orígenes de Aznavour. Durante muchos años hubo un programa y entonces Aznavour vino a Canal 5 y fue impresionante. Por eso podía creer que viniera a Canal 5. Eso fue una anécdota muy especial. Y a propósito de eso de que siempre Montevideo y el interior, cuando nosotros hicimos años después la Casa de Pola, que no se podía hacer acá en el canal, porque con toda la programación era un lío estar grabando. Entonces, eso fue una idea de, por un lado, el Consejo Directivo del Sodre, que presidía Barba Gelata en ese momento, que había sido el director de teatro universitario, donde yo empecé en teatro universitario, y Adela Reta, que estaba en ese momento en el Ministerio de Cultura. Entonces los dos, teatreros por supuesto, los dos, porque Adela Reta también estaba en el universitario conmigo cuando yo empecé, era una jovencita. No, yo era una jovencita. Y bueno, y entonces pensaron que estábamos el interior y Montevideo muy desconectados, ya en esa época lo pensaron. Y alquilaron una casa cerca del Palacio Legislativo, una casa muy interesante, con mucho carácter, tenía azulejos, me acuerdo, era muy televisiva la casa. Y se hizo la Casa de Pola. Y el tema de la Casa de Pola eran 5 autores nacionales que por unanimidad eligieron a Huber Salcedo, bueno, mi marido además, para dirigirla. Y eso sí lo grabamos, ya era otra época de la televisión, pero era una casa donde venían estudiantes del interior. Qué lindo. Entonces el interior y Montevideo se conectaban muy bien. Ya estaba esa preocupación, ya estaba viva esa preocupación y la llevaron adelante, por supuesto, yo que sé, Adela y Barba Gelata. ¿Cómo era actuar sin público? Porque Mira, más allá de que uno en el teatro de repente no... Mira, pero sabés que está. Mira, yo la te digo, respiración, la presencia la sentís. Acá en un estudio de televisión uno no siente la presencia del público. No, para nada, no. A mí me encantó siempre hacer teleteatro. ¿Cómo te puedo explicar? El máximo con el mínimo es una cosa que uno generalmente persigue, ¿no? En la vida, en todo. El hacer teleteatro en vivo daba una frescura a los espectáculos muy interesante. Esa cosa en vivo. Yo nunca sentí la cámara como una cosa fría. A mí me gustó mucho hacer teleteatro, muchísimo. Teníamos un director que sí era de teatro, que era de piso, y un director de cámara, que en ese caso era Néstor Sebas, el director de cámara. Y yo siempre sentí la cámara como amiga. Me gustaba mucho esa cosa del matiz chiquito, de la cosa chiquita. Yo soy una actriz no sé, me parece, de tratar de hacer las cosas lo más naturalmente posible,
de los matices, de las cosas chiquitas. Minimalista. A mí me gustan las cosas chiquitas, los matices, No, lo las que pasa cosas. que- Entonces acá en esto te veían los ojos, te veían las pequeñas cosas. Y a mí me encantó hacer televisión. Me encanta hacer teatro, por supuesto. Me gustan más las salas chicas que las grandes, te diré. Ya. A lo mejor tiene Así que conexión. hay algo intimista ahí que... No, Sí. pero indudablemente, uno se tiene que amigar con esto. Ah, sí, sin duda. Ah, sí. Al principio a mí me parecía que le hablaba al vacío. Después me di cuenta que le hablaba a la gente, que la gente me estaba viendo. Porque al principio me costó. Y además de eso, me ayudó al reconocer que ahí detrás de ella estaba la gente a la que iba nuestro mensaje, ella con el deporte, ella con el teatro y nosotros con la gastronomía y la información. Directamente ahí es donde te vas amigando y te vas sintiéndote mucho más libre para poder ser auténticamente uno. No, la cámara es una cosa. Y después la relación con el camarógrafo, Ahí porque está. este está ahí atrás, ahí que no le veo ni la cara. Pero no te olvides que yo tenía una relación maravillosa con Washington Lombardo, que lo tenía ahí atrás y que fui el primer tipo que habló con un camarógrafo. Que rompió Claro. la Que cuarta, rompió la cuarta pared. Totalmente. Porque Washington Lombardo pasó a ser barullito, porque él hablaba permanentemente. Sí, claro. Igual no eran todos tan buenos, porque sé que una vez te hicieron algo en un microondas. Ah, no, en un microondas, no, en un horno. En un horno. Me ¿Qué pusieron pasó? una bomba brasilera. Era estaba el horno, no era en este estudio, no era en este, no, debe ser en el otro. Yo estaba empezando a cocinar, yo llegué, prendí el horno y me puse a cocinar. Y el horno iba para que tuviera la temperatura que debía tener. Y habían puesto unas bombas brasileras. No te puedo creer. Entonces, no me preguntes por qué. Entonces, el tema es que yo terminé de hacer lo que estaba haciendo, que preparando no sé qué, y abrí la puerta del horno, metí en lo que estaba cocinando y explotaron con la entrada del aire las bombas y la puerta del horno me pegó acá en la espalda. Suerte que no pasó nada más que eso. Pero después yo le contaba a Cordon Bleu que lo que me había pasado y me dijo, eso no es nada. A mí me pusieron un gato adentro del horno. Así que eso no es y nada. a Sánchez Padilla le pusieron un gato en una heladera. Exacto. Porque él hacía una publicidad de una heladera, yo no estaba todavía en el programa, pero me lo contaron. Hacía una publicidad de una heladera y cuando abrió la heladera saltó el gato. Que siempre hubo gatos en el canal, ¿no? Ay, Sí, lo sí. sigue habiendo. A Cordon Bleu le había metido el gato estaba ahí, ella abrió el horno, por suerte no lo había prendido. sino ¿Quién porque- fue que Al gato. puso, ¿quién fue que Una puso cosa la bomba? ¿Quién muy fue? interesante. Nunca se supo. Hicieron toda una investigación para ver quién había puesto las bombas y nunca se supo quién había ver, puesto la Lilian, bomba. que- Como están ustedes ahí, ¿sabes a quién teníamos nosotros que a veces venía a mirar el teleteatro porque era el asesor literario? Don Paco Espínola. Oh, qué Don Paco maravilla. Espínola andaba por acá, adaptaba obras, me acuerdo de un día se sentó a ver los ensayos. Era maravilloso tener a Paco Espínola dando vueltas por acá. Realmente. Silvia, parte de Estadio 1 se grababa en lo de Sánchez Padilla. Sí, Durante muchos años se grabó en lo de Sánchez. Hasta que ¿Cómo era trabajar en el 5, pero fuera del 5? Sí, bueno, era particular porque era en aquella especie de barbacoa que él tenía en el fondo de su casa, todo muy decorada con sus cosas, ¿no? Había cosas de todo un poco, de viajes, de Jarras de cerveza, de, todo, las que... de ¿no? todo, de todo. Era bastante peculiar. Y después volvimos al canal porque hubo un momento que claro, las cámaras de la casa de Sánchez ya estaban vetustas, hacía muchos años, y le dijeron, bueno, o renueva todo su equipamiento o viene para el canal, y nos vinimos para el canal. Y bueno, también en el canal tiene otra cosa, ¿verdad? Tiene Tiene otra otra cosa. cosa. No, y hoy cuando Sergio decía que bueno que Sánchez fue suficientemente visionario de repente para poner una mujer en su mesa, él era brillante en muchísimas cosas. Él inventó los 8 televidentes. Exacto. Claro, sí, Exacto. sí. Porque una vez la empresa que se ocupaba de eso dijo que eran tan pocos los televidentes de Estadio 1 que él puso los 8 y siempre le hablaba a los 8. Bueno, los 8 que están ahí. Y hoy yo todavía veo en algunos autos o en termos de la gente el pegotín, soy uno de los 8. Soy uno de los O sea, 8. brillante. Ah, Y Sánchez tuvo, al igual que yo, problemas con las mediciones. Son las dos cosas. A mí una vez en las mediciones me pusieron que ganaba a la mañana del 5, le ganaba la señal de ajuste del 10.
que pasaba música. Qué horrible. Entonces yo me puse furioso, porque dije, no puede ser esto es una tomadura de pelo. Entonces dije, voy a hacer lo mismo que Sánchez empezó con los 8. Yo no, yo me paraba todas las mañanas frente a la cámara y le decía, ¿usted me está viendo? Está viendo Canal 5, ¡ay, qué alegría! ¿Por qué no me hace el favor? Llame a tal número, de tal empresa, llame a tal número, porque ¿sabe lo que pasa? Nadie nos ve. Me gana la señal de ajuste de Canal 10. Los involucré. Así un mes, al mes me llamaron las empresas para pedirme por favor que dejara de hacer eso porque no podían trabajar. Y yo les contesté, no entiendo por qué, porque si no me ve nadie, escuchan la música de la señal de ajuste. ¿Y fueron más justos? Porque también eso, ahí tocas un tema que es bien interesante, ¿no? Porque de verdad que lo que se mide no es tan representativo de lo que pasa en el país. No es. No. Eso es cierto que no es. Lilian. Y una cosa que quería contar, que además del teleteatro, acá se hacían en ese momento unos programas interesantísimos. Se hacía otro que tenía que ver con esto, pero que se llamaba La historia del tango y que lo hacía Horacio Ferrer. Era el creador y el que hacía el programa. Se hacía otro programa que era escrito por Víctor Manuel Leites, que se llamaba Profesión Jubilado, y que yo también trabajaba en ese programa, o sea que había distintas cosas para los actores, ¿no? Profesión Jubilado, en el que protagonizaba Luis Alberto Negro, que era también uno de los que nos enseñó a hacer televisión, porque era un hombre que había trabajado en el teatro, que había trabajado en la Argentina haciendo televisión, en Puerto Rico, en muchos países, y que vino acá como director y nos enseñó también a hacer televisión realmente, ¿no? Había otro programa, La Zarzuela, con Arteaga. Con Arteaga, ¿te acordás? Y después pasó a hacer la ópera. Y después la ópera. Es decir, había un periodista interesantísimo también, que a veces también incluía actores. Era una fuente de trabajo impresionante la del Canal 5. Además, digo, el cuerpo estable, que eran como 30 y pico actores. 40, éramos como 40, actores. más los que se invitaban de afuera, suponete. Yo qué sé, Delfi Galviati, Duilio Borch, Luis Fequino, Violeta Moretti, bueno, yo qué sé. Cerrá y vamos. Toda la comedia. No, claro, ¿no? Claro. Obras que después Brutal. yo hice en teatro, por ejemplo, que no esta de Chekhov, pero Viaje de un loro hacia la noche, que posteriormente hicimos en teatro. Se estrenaron obras, creo que lo dije, se estrenaron obras en Canal 5. Hicimos La Heredera, me acuerdo, dirigida por Laura Escalante, que tú sabrás, Laura Escalante era maravillosa. Maravillosa. Era maravillosa. China le gritaba, ¡Escalán! Le gritaba. La China era maravillosa. Era maravillosa. Era, qué grupete. Juan José Brenta. Qué suerte que hemos vivido tanto para poder contarlo y para poder haber visto la evolución que ha sufrido y que hemos vivido absolutamente la cultura, la televisión, las artes, el teatro, todo, el deporte, todo, es maravilloso. Ahora, a mí me encanta. Acá yo estuve, es decir, el Sodre no solo el canal, la radio fue. Fíjate que yo entré al Sodre siendo muy jovencita, cuando todavía no se había quemado la radio en el edificio. En el edificio. El Sodre. Y Huber, y los dos. El Sodre para nosotros es. No, y qué importante es el rol, ¿no?, del medio público justamente para fomentar la cultura. Para que, bueno, tengan visibilidad un montón de cosas que capaz que no generan ese interés masivo o ese rating inmediato, pero hay que darle ese espacio. Pero sin para ninguna que Lo duda. importante además es englobar en la cultura las distintas manifestaciones humanas y no necesariamente hablar solamente de teatro, de cine, No, de arte, claro. no. Todo lo que hace a la construcción de una ciudadanía y de una sociedad es cultura. Y eso es una de las misiones que tiene justamente un canal público. Te diste cuenta de eso en el fútbol, ¿no? No, sí, Esto pero que estás diciendo. además del fútbol, ahora vuelvo a Primer Informe, que era esa revista informativa. Fantástica. Que primero salía solo a mediodía, después Sí. salía de mañana temprano, a mediodía y de noche, eran 3 ediciones. Y era un programa que tenía de todo, por eso pensando en la cultura, ¿no? Porque
había videoclips, se pasaba música, venía Gastón Boero a hablar de sexo, que fue el primer canal en el que Exacto. habló de sexo, que fue todo. Además no era que él hablaba, nos sentábamos todos en la mesa, todos nosotros, los periodistas que Todos trabajábamos. opinaban también. No, y todos le hacíamos preguntas Claro. de cosas dudas o cosas. Estaba buenísimo, o sea que era bien una cuestión que apuntaba a la cultura, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa más. Luego de la misma vamos a estar haciendo como una reflexión final de todo lo que implican estos 60 años para los protagonistas de este programa y también un poco para todos los televidentes, ¿no?, que nos han acompañado. Hacemos esa breve pausa y seguimos con el especial 60 años. Seguimos en este especial 60 años de Canal 5, recordando las mejores anécdotas, algunas maldades, podríamos decirlo, que no pueden faltar, y más en un canal de televisión, y más en 60 años. Y bueno, me voy a quedar con algo que estaban charlando los invitados en la tanda y lo que decía Sergio. Lo bueno es que vivimos esta historia de la televisión sin ni siquiera darnos cuenta de que formamos parte. Y debe ser bien emocionante hoy pararse desde ese lugar en donde uno mira hacia atrás y se da cuenta todo el recorrido, toda la evolución, cómo hoy los medios también son otros, se han diversificado, pero en base a una televisión que sigue viva, ¿no? Sí, a mí me pasó que me permitió de alguna forma crecer, madurar yo como persona, crecer desde el punto de vista, descubrir facetas de mi personalidad que no sabía que las tenía, ni que tenía las capacidades como para poder hacerlas. El caso de la transformación en el comunicador, nunca me hubiera imaginado, porque cuando yo llegué a los medios, llegué porque quería hablar de cocina y quería hablar sobre esto. Pero bueno, a mí me parece fantástico y me permitió hacer cosas que yo creo que fueron muy importantes. Desde mi programa yo pude llegar a la cocina y pude llegar a la cocina en televisión porque aquellas mujeres que nombré abrieron el camino. Y tuve la suerte en vida de tener relaciones personales con cada una de ellas y homenajearlas en la televisión. Cordon Bleu volvió para despedirse a contar su historia y sus anécdotas en el Club de la Buena Vida. Gori Salaberry vino al Club de la Buena Vida y al Pugli Invita, y lo hacía absolutamente las tres, así que eso me dio una cosa de, bueno, no vine borrón y cuenta nueva, sino reconozco que abrieron el camino otros. Totalmente. Lilian, vos vivías acá. Vivía. prácticamente. Vivía acá y en el Sodre, porque te digo, también grabé el radioteatro del Sodre durante muchísimos años. ¿Y cuánto tiempo llevaba, por ejemplo, la grabación de una obra? O, bueno, acá la transmisión era en vivo, pero cuando grababan, Bueno, ¿cuánto tiempo le llevaba a grabar una obra? Estábamos muchísimo, estábamos todo el día, me acuerdo, en aquella casa que se alquiló. ¿Y cuando llovía, qué pasaba? En esa casa no pasaba nada. Ah, Acá en la sí casa que no, era acá impresionante. sí. Acá era impresionante. Acá era impresionante. Esas eran las cosas técnicas que, bueno, igual que nosotros, que fuimos madurando, porque al principio, claro, Luis Alberto Negro, esa pareja argentina que venía a dirigirnos también, que sabía mucho de televisión, eso también era muy interesante. Para mí fue un aprendizaje, porque mira, para una actriz joven, en ese momento muy joven, que estuvieras haciendo televisión, estaba haciendo radio, donde es más difícil porque tenés que dar con la voz y con los tonos todo, y estar haciendo teatro fue mucho más que la escuela de teatro que yo hice, por supuesto, ni hablar. Estabas trabajando por todos lados, Los tres medios en que los había. 3 medios que había. Seguro. Además con compañeros realmente que eran excelentes, porque yo pensaba, bueno, con Delphi trabajé muchas veces, pero después él entró en la comedia, en aquella época no estaba en la Comedia Nacional, No. Delphi, por Claro. supuesto, era un jovencito como yo. Después de este teleteatro, el segundo que hicimos, La Casa de Pola, donde también se invitó a una cantidad de gente y donde era muy interesante porque escribían 5 autores nacionales. Leites era uno, Castillo, el doctor Castillo era otro, Paredes, Esperanza, y me queda uno.
Esto es lo que no había que hacer en los exámenes, cuando decía, las causas son Por darse 5. los Las causas son Ya va a 5, ¿para aparecer. qué? Siempre Tenía que no haber dicho, me falta uno, que la verdad, que lástima, pero me falta uno. 5 Bueno. autores es 5 autores nacionales hacían, paraíso. claro, y eso era la Casa de Pola. Cada capítulo estaba escrito por un Por autor uno. nacional. Increíble. O sea que los autores nacionales también, yo te diría que los Callé en ese momento, vamos a decir la verdad, eran buenos. En ese momento los Callé, que ya te digo, dirigía Zabala Carvalho, dirigía Huber el teatro en general, pero los Callé eran buenos, que también es importante. Porque Es muy importante. Yo soy una consecuencia del teatro independiente especialmente. Y el teatro independiente, salimos un poco del Canal 5, pero es un movimiento que ha sido generosísimo, que ha entregado muchísimo. Y no es fácil ser integrante del teatro independiente, ¿verdad? Claro, que no es hables del fácil. Callé tiene mucho sentido, además. Mira, lo Más digo allá de porque- lo económico. Sí. Es un canal público. Exactamente. Es decir, que ese dinero era el que salía Sí, del de todos. bolsillo Exactamente. de los De todos. que estaban mirando. Pero- Sí. Es decir, el espectador hacía lo Muy que bien, pasaban la exactamente. Exacto. Eso que estás diciendo. Eso que vos decís es realmente Y es fantástico. verdad, es pero una también realidad. lo que es importante es que el Callé sea lo suficientemente importante porque estamos reconociendo a los actores como un trabajador. Exacto. Estamos acostumbrados de que la cultura parecería que es por la galería. Entonces todos tenemos que ser amateur en el mundo de la cultura. Y no es así. Es un trabajador al igual que el que pone los tornillos, el que prende las luces y el que construye una pared. En diferentes áreas un trabajador. Ellos lucharon y trabajaron durante años para poder lograr una jubilación, ser reconocidos como trabajadores para jubilarse. Y no lo reconocen. Ahora lo que tienen que hacer es abrir una unipersonal y hacer un aporte para poder jubilarse. Entonces, eso del Callé es muy importante. La gente se piensa, y la otra cosa importante, la gente se piensa que nosotros que trabajamos en televisión nadamos en millones, ganamos cualquier cantidad de plata, y no es así. En muchos momentos, pusimos plata del bolsillo para trabajar. Yo, por ejemplo, no dependí de los Callé, siempre fui un productor independiente. Así que si yo no vendía publicidad y pagaba el espacio al canal, no podía seguir. Claro. Entonces, eso también hay que Sí, aclararlo, totalmente. porque la gente tiene como una fantasía con el mundo de Es la verdad, yo me acuerdo Más cuando... allá de la inestabilidad que también tiene Exacto. el medio, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en el canal, en la televisión, alguien me dijo, no te tomes más un ómnibus, porque la gente te mira como diciendo, esta que trabaja en la televisión y debe ganar no sé cuánto y anda en el ómnibus. La gente tiene un poco eso de Exacto. creer que los que trabajan en la tele tienen mucho dinero, y no es así. Yo por suerte siempre trabajé por un sueldo, siempre, en el periodismo, que lamentablemente hoy a veces para salir en la televisión o para tener algo en la radio tenés que vender avisos, ¿no? Y yo soy periodista, no soy vendedora de avisos. Capaz que si me pongo a vender copas, soy buenísima vendiendo copas, pero ir a venderte vos mismo porque tenés un programa Es muy difícil. es muy difícil. Es muy Nunca lo hice, por suerte, siempre trabajé por un sueldo, pero muchas veces eso es culpa de los propios periodistas que han permitido que para poder trabajar tengas que traer un aviso, y eso hace que el nivel esté cada vez más. Lo que pasa es que también se mezcla la pasión. Este es un trabajo que Sí. requiere mucha pasión. Casi todos los que estamos Sí. en este medio es porque tenemos una vocación muy marcada, hay algo que nos Sí, impulsa claro, y que nos nos hace une. muchas veces, no exigir lo que merecemos en algunas oportunidades, tal vez. Yo les confieso que yo he ganado dinero en el exterior, porque he tenido un trabajo en el exterior realmente. Yo he trabajado en 15 países, he trabajado en muchos lugares en el exterior. Algunas cosas se saben, otras no. He sido contratada por la Universidad de Costa Rica para dar clase, para hacer espectáculos, por ejemplo. He sido contratada en Estados Unidos para hacer Volver una noche, una obra que hicimos acá en teatro muchos años. Y esos contratos son un poquito diferentes. Muy diferente. Son muy diferentes. Muy diferente. Pero yo el recuerdo que tengo de Canal 5 es ese que dije. Aquí
nos pagaban bien. Bien. Y lo recuerdo porque no es una cosa que nos pase muy a menudo en el Uruguay. Ahora, también pasa eso, ¿no? De que en Uruguay somos poquitos. Es verdad que a veces es difícil el reconocimiento justamente porque te conocen, sos la vecina de la vuelta de casa, pero sin embargo, vos en tu caso, Silvia, has marcado algunos récords, has marcado un comienzo sobre todo para las mujeres en el periodismo deportivo. Hoy mirándolo a la distancia, ¿te diste cuenta cuando estabas haciéndolo? No. ¿O realmente es algo que hoy mirás y decís, yo estaba en piloto automático? La verdad que no, que nunca tuve conciencia de eso. También me gusta, así como Sergio reconoció a las mujeres que estuvieron en la televisión antes que él, yo soy la primera en televisión y eso hace que la gente te conozca mucho más. Pero cuando yo empecé a trabajar en esto, supe que había habido otras mujeres trabajando en periodismo deportivo. Isabel Pasadores ya había fallecido, no la conocí, pero un día yo estaba invitada en un programa de radio y llamó Mirna Izquierdo, una señora que había trabajado en la década del 50 y 60, o sea, 20 años antes que yo empezara, casi más de 20 años, y había trabajado en un diario. Y yo tuve la suerte, después la entrevisté para el diario y ella me contó cosas completamente diferentes a las que me pasaron a mí. Pues yo pensé, si para mí fue difícil, casi en el 90 empecé, para ella tiene que haber sido mucho más difícil. Y no, parece que ella trabajaba en un diario y sus compañeros como que la protegían. Y ella llamaba a Ondino Viera, que era el técnico de Nacional, y le decía, mire que voy esta tarde. Y Ondino llamaba a todos los jugadores y les decía, hoy todos de pantalón largo que viene la señorita. Era otro mundo. A mí me pasó completamente distinto. Yo tenía que esperar en la puerta del vestuario que el señor que estaba en la puerta me dijera, Silvia, entrá, después que ya estaban todos por lo menos de calzoncillo, que era como estar en la playa. ¿Y viviste algún momento complicado por el hecho de ser mujer en periodismo deportivo? ¿Algún momento desagradable o no? ¿O tú bien tuviste ese respaldo por tus compañeros y hasta también por la gente del entorno? Por los compañeros y por los colegas no, para nada. O sea, a los colegas no les gustó que apareciera una mujer hablando de fútbol. Yo iba al estadio y todos a la bancada de prensa y todo el mundo me miraba como diciendo, ¿esta qué hace acá? Y muchas veces bajé y miré el partido de la platea porque me hacía sentir realmente incómoda hasta que me di cuenta que tenía el mismo carnet que ellos, el mismo derecho que ellos y volví a subir. Pero durante mucho tiempo a los periodistas hombres no les gustó que hubiera una mujer. Es más, yo pensé que al poco tiempo de que yo empecé iba a haber muchas otras mujeres y pasó mucho tiempo antes de que hubiera otras mujeres, que por suerte hoy ya hay una cantidad que hace mucho tiempo que están y lo hacen muy bien y es una cosa que me pone contenta. Ahora, nunca tuve conciencia de que había abierto un camino, pero bueno, si colaboré para eso, me alegro. Está muy bien. Sergio, ¿cómo ves la pantalla de Canal 5 hoy? A mí me parece que el canal ha ido evolucionando de forma gigantesca. Ha ido evolucionando y ha estado a la altura de las distintas épocas en que ha tenido que enfrentarse. Nosotros vivimos un canal que tenía muchísimas dificultades, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de realización. Y como tenía esos problemas, había apostado por las coproducciones. Abrió las puertas a las distintas coproducciones independientes para poder tener programación, porque no podía tener una programación. El canal después, en el primer gobierno de Tabaré, que vino Sonia como directora, se hizo una gran inversión. Ya habían empezado, era el gran estudio en el que se había logrado hacer, porque los otros con techo de chapa no podíamos seguir porque directamente la lluvia no nos permitía ni siquiera hablar. Este fue el primer gran estudio. Después ahí hubo una renovación técnica, estoy hablando de la época de Sonia. Hay una gran inversión técnica y el canal empieza a tener una visión diferente, de acuerdo a cada una de las circunstancias. Hoy creo que ha apostado por algo genial, que es la programación en vivo, que es recuperar el valor del tempo y que estar permanentemente entre la información y el entretenimiento montado en la información cultural y en lo que significa la visión país. El canal no tiene que responder solamente al público montevideano, sino que tiene que estar abierto al país todo. Y eso me parece fantástico. Así que a mí me gusta mucho la evolución que yo he visto en el canal y seguro, capaz que a uno le gustaría que el canal del Estado, el canal de todos nosotros, porque
porque es el canal de todos nosotros, no es el canal de los que lo dirigen, es el canal de todos nosotros, tuviera mayor presupuesto y mayores posibilidades para tener una mayor penetración y que no jugara el papel de la nena pobre. Pero bueno, es decir, cada uno se acomoda de acuerdo a las circunstancias, los zapallos se acomodan solos en el camión y lo más importante de todo que hay talento joven, ganas de hacer las cosas y las cosas bien hechas y el canal sigue caminando tan campante, quiere decir que tiene una larga vida. Qué lindo. Bueno, antes de despedirnos, quiero apelar un poco a lo que es la memoria emotiva, porque sin lugar a dudas, cuando fueron invitados para este especial, se habrán puesto a pensar, habrán hecho memoria de un montón de cosas que vivieron en esta casa. ¿Qué sensación te queda? Voy a arrancar con Lilian. ¿Qué sensación te queda a nivel emotivo de esos años que atravesaste acá en esta pantalla? Si tenés que retrotraerte hacia ahí, hace tiempo. Mira, entrar al canal ya me provocó una emoción especial. Lo que me encanta es que nosotros podamos contar además todo esto, porque no es la memoria lo que nos caracteriza mucho a los uruguayos, ¿no? En ese sentido yo siempre pienso que los argentinos son mejores que nosotros, ¿verdad? Mucho mejores. Entonces estar hoy acá, volver a sentirme como en mi casa, estar con ustedes, a los que veo en televisión. Estoy muy de acuerdo que las cosas en vivo que se están haciendo ahora en televisión son muy interesantes porque la frescura de una cosa en vivo, yo soy como obsesiva en un tema. Cuando uno tiene, por ejemplo, muchos años de teatro, vos pensás que con el oficio podés sortear una cantidad de cosas. Y resulta que no. Es decir, yo detesto trabajar a oficio. No me gusta, a oficio solamente. Seguro. Me parece que se pierde frescura, que se pierde una cantidad de cosas. El tener programación en vivo siempre implica eso. Implica la cosa fresca, la cosa que tú das, que ustedes dan. O sea que también veo que esta casa, que también fue la mía, está evolucionando bien y me alegro, porque el Canal 5 es de todos nosotros, exactamente. Y así lo siento, y así siento el Sodre también. De manera que para mí esto muy lindo estar con ustedes, estar en este canal, y me hubiera gustado nombrar a tanta gente, pero... Y al quinto que nos falta. ¿Eh? Al quinto autor que nos falta. Pero Ya va a venir, tenemos uno te digo más. una cosa, el teatro me ha ayudado, con la edad que tengo, a tener Buena memoria. buena memoria. Es brutal lo bien que te hace el teatro. ¿Qué te hace teatro? No me cabe la menor duda. Le digo a los Silvia, tus jóvenes. emociones. Y bueno, esto yo creo lo mismo que ellos, ¿no? Que esta fue mi casa mucho tiempo, trabajé 7, 8 años en el informativo, más 18 en Estadio 1. Yo también siempre que vuelvo es como reencontrarme con muchas cosas, creo que acá maduré, como decía Sergio, me acostumbré a trabajar en la camarita, que al principio no era fácil y después, bueno, te vas acostumbrando. Me hizo ser periodista porque empecé acá. Y tiene una cantidad de recuerdos. A mí me gusta siempre venir porque me encuentro con compañeros que trabajaron mucho tiempo. Además, acá conocí a mi pareja con la que vivo hace casi 30 años y el padre de mi hija menor, o sea que también tiene un significado emocional por ese lado para mí el canal. O sea que estar acá siempre es un placer y reencontrarme con ustedes. Bien. Y en tu caso, Sergio, ¿qué emociones aparecen ahí? Yo lo dije al principio, cuando nos encontramos, que esta había sido mi casa y mi escuela. Pero además de todo, los vínculos afectivos siguen totalmente vigentes. Gente que trabajó conmigo en el Canal 5 se transformó en que aquel compañero de trabajo se transformó en un compañero de vida. Así que yo sigo en contacto con Lombardo, que es uno de los grandes amigos de mi vida, y sigo en contacto con un montón de gente, el hijo de Darwin, que está en Maldonado. Para mí el canal... El hijo de Darwin fue el que sopló haciendo de viento. Era el viento. Javier Villar. Entonces, que trabajó Javier con Villar, nosotros. lo quiero mucho. Entonces, yo creo que el canal me ha dado mucho, y yo siempre estaré en deuda con él.
porque me dio la posibilidad, ya dije, de descubrir un montón de cosas y de valorar lo que estábamos haciendo. ¿Y sabes cómo descubrí yo el valor de lo que estábamos haciendo? Cuando aquellas figuras internacionales que llegaban al país, es decir, no dudaban en venir al programa porque el programa tenía una penetración. Pero voy a contar una anécdota de una señora muy difícil trabajar con ella, pero una artista con un talento enorme, que es la señora Nacha Guevara. En este mismo estudio estaba armada la escenografía de El Puglia Invita. Y ella venía porque volvía de España para hacer un espectáculo en el Estela que se llamaba 40 años no es nada. Sí. Y era un espectáculo de tango. Y la traía el productor de ese espectáculo, que era el uruguayo Dota. Y entró, cuando llegó a la puerta del canal, le preguntó a Dota cuánto duraba el programa. Y ella le dijo, Dota le dijo 2 horas. Y ella dijo, 2 horas. Y yo voy a estar hablando 2 horas. Imposible. Entró a este estudio como una tromba y dijo, ¿dónde está el conductor? ¿Dónde está el conductor? Ella no se acordaba quién era yo. Y entonces salí y entre bambalinas me dijo, usted se imaginará que yo no voy a hablar 2 horas cuando tengo que cantar 40 tangos esta noche. Así que yo no voy a hablar pavadas durante 2 horas. Así que yo media hora y a la media hora me levanto y me voy. Fíjate que el programa era en vivo en ese momento. Yo no tenía otra posibilidad de hacer otra cosa, nada más que ella. Era un mano a mano con ella. Ella se sentó, y ahí viene lo mejor de todo. Se sentó en el living y hizo así y pidió un espejo. Y entonces hizo así con el espejo. Dijo, ¿quién colocó las luces? Porque son de teatro, una maravilla. ¿Quién prendió el aire acondicionado? Porque tiene ¿qué temperatura? Y Mayra le dijo 27 grados, una cosa así. Es lo que debe ser para no transpirar. Esto es realmente trabajar con amor. Y se quedó 2 horas. Entonces yo ahí, paradito ahí en el rincón, Darwin me dijo al aire, yo salí y dije, ¿cómo hago para que esta mujer se quede? Entonces empecé a contar todo, cómo la había conocido, cómo esto, cómo lo otro, que allá. Cuando terminé hice la presentación más larga de mi vida, que son enormes. Es decir, ¿no? Me senté y empecé a hablar y se quedó las 2 horas. Y cuando a la noche me llamó, me mandó buscar para ir al camerino, me dijo, disculpas, porque lo que estás haciendo es una patriada. Ese programa es una maravilla y ese canal es una gran casa. Se emocionó. Muchísimas gracias a los 3. Exigentísima, Nacha. En el teatro los técnicos se morían con ella. Pero, por favor. Oíme, los dejaba muertos. Ahora va a estrenar un espectáculo que se llama Nacha en pijama. Exigentísima. Muchísimas gracias a los 3 por placer. haber venido, por haber compartido, por hacer por lo menos, y voy a hablar en lo personal, descubrirme un Canal 5 que no conocí. Que estoy empezando a conocer y darme cuenta que este canal, que muchas veces uno me miraba de costado, en realidad fue un canal de avanzada en muchísimo tiempo. Estaba haciendo futuro, no solo historia. Así que, de mi parte, muchísimas gracias a los 3. Agradecerles a los 3 por el tiempo. La verdad ha sido un placer escucharlos, que hayan brindado este espacio contando sus anécdotas y nada. Y también agradecerles, como bien dijo Leo, de manera personal, porque nos han abierto la puerta también a muchos que venimos en esta nueva tanda de Canal 5. Gracias por acompañarnos. La verdad, gracias a ustedes. Gracias A todos ustedes, enormes gracias por haber estado allí desde hace 60, 50, 40, 30, 25 años. Sí, fue un placer haber compartido este primer especial por los 60 años de Canal 5 y se vienen más, así que hasta la próxima. Chau, chau.